¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, ¿eh? Acá estamos arrancando domingo por la noche en vivo en la televisión pública. Bueno, a esta hora, Luli, buenas noches. ¿Cómo estás? Hace exactamente una semana estábamos esperando datos oficiales para poder contarles de manera ya fehaciente y confirmada lo que se estaba diciendo de cada centro de campaña, que Milei estaba haciendo una elección batacazo. Y no sé si te pasó, pero esta semana en la que sirvió, además de las gestiones en materia económica realmente muy afiebradas, también empezaron a aparecer explicaciones que a una elección que nadie vio venir, las explicaciones fueron del tono, y sí, claro, era una obviedad que esto iba a pasar, con el desencanto, con el no haber podido una experiencia de gobierno mejorar sustancialmente la vida de la gente. Bueno, estaba claro que una cosa así podía ocurrir. Sí, Argentina modo perro, diría yo. Viste que un año de los perros son 7 en realidad. Bueno, una semana en Argentina equivale a 2, 3 añitos mínimo, porque si analizamos el domingo a las 9 de la noche cuál era el programa y todo lo que se dice hoy es como que se dispara. Pero entonces, si era tan obvio todo, ¿cómo nadie la vio venir, no? Digo, estábamos todos empantanados y de repente salió a la luz algo que era un punto del elefante adentro de la habitación. Bueno, ni una cosa ni la otra, creo yo. Hay matices. La idea hoy en Desiguales, por supuesto, es seguir entendiendo un poco, más allá de cómo se va a buscar ese votante cada una de las fuerzas de cara a octubre, cómo hacer para que la gente vaya a votar y demás. Bueno, ¿qué hay detrás de lo que seguimos viendo todavía con asombro en algunos casos, que es la elección del domingo pasado? De hecho, tenemos invitados hoy para charlar de lo que nos gusta a nosotros, Caruso, que es un poco profundizar, ¿no? Por ejemplo, viene Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales, que dice, la batalla cultural la ganó la libertad de avanzo, la extrema derecha o como cada uno quiera llamarlo. Hay que hacerse cargo desde el progresismo que hay situaciones muy emparentadas con la vida diaria, como la inseguridad, como los salarios que se van degradando, como lo que tiene que ver incluso con el lugar que ciertas personas han perdido luego de la lucha feminista y demás, que el progresismo veo que le dijo al resto, mira, adaptate o salí del sistema. Bueno, apareció alguien que le dijo, ¿sabes qué? Yo te escucho, yo empatizo, yo te entiendo. Viene también Camila Barón, ella es economista, publicó una nota muy interesante en el diario Página 12 y de alguna manera, al igual que Daniel Feierstein, ponen en el centro de la escena el posibilismo, o lo que los progresismos o los gobiernos del lado de lo nacional y lo popular dejaron de hacer. Ella habla concretamente de banderas que se bajaron y que hay que construir nuevas. ¿Sí? Hay que alzar las banderas que no se pusieron en juego y que son históricas de este tipo de movimientos y al mismo tiempo construir una nueva utopía por delante. Es decir, a la distopía, dice ella, del libre mercado, bueno, proponerle un proyecto económico y social bien distinto que no se expresó en estos años de gobierno. Así que vamos a tener una mesa sumamente interesante. Y vamos a estar en vivo siguiendo el minuto a minuto de las elecciones de Ecuador, porque hoy se vota a presidente en Ecuador y las imágenes, Pablo, de cómo votaron los principales candidatos, la verdad, asombran, generan preocupación. Hablamos de una campaña electoral teñida por el crimen de un candidato, por el asesinato de un dirigente político, por el asesinato de un alcalde. Digo, Ecuador vota en el medio de esto que estamos viendo. Esto es el voto de Zurita, que es el candidato, el dirigente político que reemplazó a Fernando Villavicencio, asesinado hace pocos días. Bueno, esta es la manera en que se vota. Rodeado, protegido por policía especializada, con casco, con chaleco antibala y antes uno de esos escudos que se despliegan de manera inmediata. Esta es la situación, una situación de crisis económica muy pero muy fuerte en Ecuador y además una crisis de violencia, de territorio ganado por narcos, por bandas mafiosas y criminales muy pero muy complejo, ¿no? Y nos metemos ahora sí en lo que tiene que ver con, bueno, política partidaria, si se quiere, y también económica, porque es la que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa. Gaby Granata nos cuenta en un ratito todos los detalles del viaje al FMI que va a realizar Massa, digo bien, en las próximas horas, pero Mauricio Macri, Caruso, también se mete hoy en la discusión, porque viene haciendo un tándem con Javier Milei, que algunos dicen se veía venir, y otros dentro del propio Juntos por el Cambio dicen, ¿este era el plan de última instancia? Bueno, la escena del domingo por la noche llamó mucho la atención y generó muchísimos enojos. ¿A qué nos referimos? Escenario de victoria de Patricia Bullrich. Estaba Horacio Rodríguez Larreta también, pero claro, Patricia Bullrich invita al escenario a Mauricio Macri, que habla último. El que habla último siempre es el jefe, y en escenas electorales anteriores Macri no había ni siquiera estado en alguna oportunidad en el escenario. Patricia Bullrich le levanta la mano y Mauricio Macri estaba celebrando una elección
en la previa de derrota de Juntos por el Cambio. Porque ¿cuál era la expectativa? ¿Qué es lo que se decía? Bueno, Juntos por el Cambio, primero hay que ver a qué distancia de Unión por la Patria y Milei cuánto rasca. Sí, claro. Bueno, fue una confirmación de que la ciudadanía, frente a la situación económica y social, no eligió a Juntos por el Cambio para castigar al gobierno, eligió a Javier Milei. Y eso es muy preocupante. Mauricio Macri tiene una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Y bueno, porque también se siente de alguna manera representado en lo que efectivamente significa Javier Milei. ¿Cómo va a hacer Macri para oscilar entre lo que para él representa Javier Milei y Patricia Bullrich, que puede sentirse perfectamente la Larreta de la escena, la Larreta de el Camino a Octubre, ¿no? Tenemos un informe espectacular, véanlo en un ratito, en lo que tiene que ver con esta relación Milei-Macri. ¿Te diste cuenta que son todos apellidos breves? Alguien que hace propaganda política me puede decir que eso garpa. Macri, Milei, Massa. 2 sílabas, todos con M, todos fáciles. No sé, Mario me mira, pero de verdad, hay algo ahí ganchero que para mí tiene que ver un poquito, ¿eh? Y Mario quiere... Bueno, claro, sí. Exactamente. Ahora sí, nos metemos en una declaración de Sergio Massa que tiene mucho que ver con lo que dijo esta semana en el link de Desiguales, tanto el ministro Aníbal Fernández como el candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Y es, busquemos un acuerdo democrático más allá de las fuerzas partidarias. Miren lo que le dijo Sergio Massa al diario Clarín. Sin dudas, buscaría un gobierno de unidad nacional e integrar un gabinete con radicales y con peronistas que hoy estén en el PRO. Hay dirigentes de otras fuerzas políticas, del espacio de Juan Schiaretti, que no sonaría ilógico que fueran funcionarios de mi gobierno. Sí, esto tiene una lectura electoral muy pero muy clara, pero patea para adelante un problema muy serio. Y es que integrantes de estas otras fuerzas políticas, respecto de las medidas profundas que se tienen que tomar para mejorar sustancialmente la vida de la gente, bueno, son antagónicos. Han venido planteando situaciones antagónicas, es decir, vos generarías una mayoría, pero esa mayoría no convalidaría una transformación estructural que es, por ejemplo, discutir la riqueza. Perdón, Lula en Brasil, es esto. Bueno, por ejemplo, entonces, frente a la expectativa de una transformación que una escena en la que ganó Milei te está pidiendo, ¿cómo haces a futuro o con qué fortaleza política vas si no podés tomar determinado tipo de transformaciones profundas porque estás trabado en los pactos y en las negociaciones que tenés que hacer? Es parte de los conflictos de la democracia, no solamente de la Argentina, sino de toda la región, la fragmentación política, pero bueno, aparece la necesidad concreta de ganar la elección para evitar un triunfo de Milei. Vamos con nuestros compañeros, porque está Mario, está Artemio y está Gaby también. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tenemos otra declaración de Sergio Massa en la misma entrevista al diario Clarín. Si les parece la vemos porque sigue disparando la charla y el debate en torno a esto de, bueno, ¿hacemos un acuerdo o no hacemos un acuerdo? Insisto, lo dijeron tanto el ministro Aníbal Fernández como Agustín Rossi en la semana que pasó. ¿Tenemos para ver? Ahí está, mirá. Hay muchos peronistas que en algún momento se desencantaron y también hay muchos radicales defensores de la escuela pública, de la gratuidad universitaria, de la movilidad social ascendente en la Argentina, que no tienen nada que ver con Bullrich y tienen mucho más que ver conmigo, con la identidad de origen del Frente Renovador. Sergio Massa al diario Clarín. ¿Tenés nombres que se te ocurren cuando lees esto, Artemio? Bueno, yo creo que, por ejemplo, trasladando Federico Storani del apoyo a Leandro Santoro en Capital. Storani. O sea, creo que está dirigido a un sector del electorado de Larreta, obviamente con mayor tradición radical. Y el peronismo que fue por afuera, digamos, ¿no? Y el peronismo racional o el que fue por afuera, particularmente, o no kirchnerista, antikirchnerista o no kirchnerista. Particularmente creo que está pensando en el espacio que encabeza Juan Schiaretti a nivel... El peronismo cordobés. Claro, para abrir una provincia que es clave y que resultó fallida en esta paso. Todos esperábamos que tuviera una impronta mayor y bueno, no lo tuvo. Son mensajes dirigidos a unidades políticas. Después también hay que pensar la elección en términos de sectores sociales y de insatisfacción en términos sociales, más que cúpula. No cúpula, porque sería muy demeritorio. Más que solo pensarlo en términos de cuánto de Larreta, cuánto de Weinfeld, cuánto de... A ver, bueno, pero ¿qué pasó en términos de distribución socioeconómica del voto? Eso también es un buen análisis o un análisis posible. Claro, Gaby. Me da la impresión de que se están repartiendo una herencia que todavía no está declarada, porque Milei está saliendo a captar todo lo que podía ser el voto Bullrich, apoyado también en las declaraciones
de Macri que hizo esta semana, y Massa está tratando de llevarse la parte de Juntos por el Cambio que representa en cierto modo Horacio Rodríguez Larreta, que recordemos tuvo como candidato a vicepresidente a Gerardo Morales, que fue aliado de Massa. Sí. Es verdad. Mario, Me había ¿pusiste olvidado. las barbas en remojo en estos días? Sí, ¿Y sacaste conclusiones sí, traté. iluminadas? No. Sí, no. Sí a la primera, no a la segunda, fin del interrogatorio. Traté dos cosas. Traté de mirar mucho lo que no había previsto del todo, o en buena medida. Traté de leer mucho, de ver muchos pareceres. Realmente hay mucho material interesante, hay otro que más o menos contingente. Hay muchas cosas interesantes, muchas miradas, muchas iluminaciones. Vale la pena repensar. Después, en el plano propio, como uno está, por materia de laburo, uno está obligado a contestar pronto. Digo, en el diario de domingo para lunes, Sí. digamos, domingo a las 12 de la noche, no es sencillo seguir ahí, seguir en la radio, como uno da respuestas. Tal vez lo que me pareció como método propio para decir, bueno, ¿qué puedo avanzar yo? Es decir, bueno, hay hechos que uno vio sucederse, hay hechos que se produjeron que son fundamentales, los votos. O sea, los votos son los hechos más contundentes, más rotundos que se pueden comparar con otras votaciones. Y entonces yo, antes que discurrir acerca de lo que piensan íntimamente los votantes de Milei, que no lo tenía tan claro el día anterior, hay gente que lo plantea bien, la leo, la escucho, me parece razonable, pero ponerme a especular con eso cuando no pensé que superara el 20% con toda la furia, me parece un poco audaz. Y en cambio, pensar esto, bueno, ¿dónde se votó? ¿Cómo se votó? La implantación territorial. Es sencillo decir el primer día nomás, cuando se oye que Milei ganó en 16 provincias, esto es más que un voto de un segmento social determinado de jóvenes informales y demás, porque eso no te lo da un 30% en la Argentina. Dos, a partir de ahí, me parece que hay dos planos. Uno, bueno, de las tácticas de los candidatos, por suerte para ellos. Y para mí, yo no soy asesor electoral de nadie, y entonces no es mi preocupación. Y la otra sí es el juego más, creo que el más sencillo, aunque es dificilísimo, del mover 3, 4, 5 puntos porcentuales y llegar a un balotaje y ahí ver qué pasa, en el cual hay algunos rebusques, hay tácticas sencillas de decir, difícil de implementar, pero lógicas. Buscar determinados votantes, trabajar más determinados padrones. Ahora, lo que parece estar claro es a dónde ir a buscar, Sí. pero no sé si está tan claro el cómo, porque Sí. las lógicas son absolutamente nuevas, evidentemente, ¿no? Hay La algunas que interpelación de Sí. ese sector. Sí, e incluso lo que me pregunto es si con declaraciones como la de Sergio Massa al diario Clarín de, bueno, tenemos que unirnos con radicales, tenemos que unirnos Sí. con peronistas dentro del PRO, a lo que es la masa militante o el votante de esos partidos, ¿le mueve algo o no le cambia nada? No, a mí lo que me parece, yo tampoco, no me quiero convertir en una exégeta de Massa en un reportaje que lo leí, pero a mí me parece que Massa habla más de un diseño de gobierno en el cual convocaría dirigentes que de una convocatoria política a sectores, que no va a conseguir. Ok. Porque Massa no va a conseguir, ni Massa ni nadie, va a conseguir que Schiaretti no se presente. Parece que sería una jugada muy arrojada, muy lanzada de Schiaretti, muy riesgosa. Me parece que él se tiene que conservar para sacar su diputado e inclusive para negociar luego. Claro. Entonces lo que él está diciendo tal vez es algo muy general. Yo represento una especie de panperonismo, ¿no? Y entonces pueden venir por acá. Eso puede convocar a votantes, puede que sí. Yo sigo creyendo que en el plano de la política real hay algunos factores que se pueden manejar cuya numerología desconozco. Antes de la elección era claro, y decían muchas personas cercanas al candidato nacional, que solo había campaña en la provincia de Buenos Aires y que en el resto del país en general había mucha parsimonia, mucha bulia o palabras más duras que podían decir sus compañeros que no participaban. Esto más o menos se vio. Las elecciones en numerosas provincias de Unión por la Patria fueron muy flojas y es posible que en defensa propia que los de gobernadores no se hayan movido mucho, los gobernadores, los punteros, los intendentes y demás, que hay otro factor que es interesante, que es que en la provincia que se dirimían gobernadores, ¿no? De una forma u otra, Sí. sobre todo que se dirimían primarias o algo por el estilo, ¿no? Fue mejor performance. Fue mejor Sí. performance y entonces dice, bueno, al que le interesa fue y ahí hay que ver. Es toda una dinámica esa. Yo no sé
Yo siempre he sido un poco escéptico de cuántos votos se mueven con esa maniobra. Pero como estamos hablando de mover 2, 3 puntos porcentuales, Sí. es posible que algo se consiga. Bien. Artemio, está claro dónde hay que ir a buscar, ¿no? Los que no fueron a votar, los que votaron en blanco. Lo que decía Mario es absolutamente cierto. El corte de Milei es muy transversal. Sí. Ahora, cuando vos analizás la distribución, es bastante heterogénea, está vinculada, cuando cortás por ingreso, a los salarios medios, medios bajos. O sea, si vos me decís, Unión por la Patria, ¿dónde erogó más votos? Y entre las presidenciales del 2019 a estas PASO perdió más de 6 millones de votos, 6 millones y medio. Lo mismo Juntos por el Cambio. ¿Dónde erogó más votos? 4 millones y medio Sí. perdieron. Bueno, yo creo que fueron los segmentos medios y medios bajos, vulnerables, los que están en línea con la canasta de pobreza, que se actualizó, está casi Sí. en 300.000 pesos. Y aquellos que, superando la línea, no pueden duplicarla. Ahí, cuando analizás el mapa de distribución de votos, se vuelve todo violeta. O sea que el núcleo electoral de Milei no está ni arriba, donde compite con Juntos por el Cambio, ni abajo, donde compite, pero en desventaja con Unión por la Patria. Está en el medio bajo. Exactamente. Es el punto que hay que reflexionar. Y para traer eso, la invocación a dirigentes partidarios, a sellos partidarios, eso está bien, pero no alcanza. No es determinante. Me da la sensación que lo dijo Mario es cierto. Eso es más una convocatoria de gobierno. Pero la realización de una campaña excede mucho los sellos partidarios, muy respetables, pero que no dan cuenta de Claro, ese fenómeno. de hecho me decía Juancho, estás escuchando, ayúdame a recordar lo que charlábamos en producción, que se mencionó la posibilidad de convocar a radicales, por ejemplo, a un eventual gobierno de masa, a los organismos de control. Como diciendo, bueno, vengan, controlemos y hagamos que... Ah, lo dice Moreno, ahí está. Moreno fue con esta propuesta, ahí está. Moreno fue con esta propuesta, que se reunió con Mariana Galmarini, entiendo, ¿no? Sí, También sí, Luis sí, Delía. Digo, hay dentro del peronismo no kirchnerista, o ese peronismo que fue por afuera, una intención de, bueno, ahora sí, es todos juntos. Insisto, veremos si alcanza, ¿no? Esto en un rato aparte lo seguimos charlando porque economía mediante son semanas claves y es una agenda que depende mucho en un punto del resultado de octubre. Bueno, les hablábamos de la relación Macri y Milei. Hay un informe de la producción realmente muy, pero muy bueno para introducir el tema y también damos bienvenida a nuestros invitados de hoy. Dale. Podés cantar, si querés. Sumando lo que sacó Javier Milei, más nosotros, es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina. Si sos presidente, ¿lo querés incorporar o lo podrías incorporar en algún área, Macri? Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de la Argentina. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Las ideas que expresa Milei son las que he expresado siempre yo. Macri tiene una vocación liberal, es más, tirando un liberal clásico. Nosotros, si ganamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Eso a te 10 quería años. preguntar. Lo arreglamos en 5 minutos. ¿Con una Argentina dolarizada sería más fácil pagarle al Fondo Monetario? Lo pagás de taquito. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Le ha ayudado a volver la discusión a un lugar más racional, ¿no? No tan todo basado en el Estado, este Estado opresor. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en aerolíneas argentinas? YPF. Hay que privatizarlo. ¿Qué haces con la televisión pública? Privatizar. Listo. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Desafortunadamente se rodeó de los que son parte del problema, ¿no? Porque el problema es el estatismo, el socialismo. Ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más, no me lo banco más. Nosotros vamos a entrar con una motosierra a bajar el gasto público. La motosierra es fundamental, fundamental. Pero tiene que ser parte de una caja de herramientas. No, el único que rescato es a Mauricio Macri. ¿Cómo?
Del Juntos por el Cambio, el único que rescatás es a Macri. A Mauricio Macri, sí. ¿Que los demás te defraudaron? Sí, el único que no me defraudó fue Macri. Si nos dejan, si nos dejan. Te dije que podías cantar si Excelente. querías. Si los dejan o si lo quieren en un punto. Parecía que están bastante sueltitos ya, Sí. ¿no? Como no tienen ningún tipo de barrera. Voy a presentar a nuestros invitados. Estamos con Camila Barón, economista, que escribió una nota interesantísima en Página 12 sobre la cual queremos charlar. Bienvenida. Cami. Y estamos con Daniel Feierstein, doctor en sociología, sociólogo, ya ha venido a Desigual, es un reincidente, que también abrió un debate más que... divertido, iba a decir, no sé si es la palabra, en torno a la batalla cultural, el progresismo, qué nos ha pasado o qué ha pasado en la Argentina. ¿Cómo están los dos? Muy bien. Modo Una análisis. Una semana después. Una semana después, que parecieron 14 años más o menos, pero que pasó de todo. Ahora, ¿quién quiere arrancar planteando un poco lo que tenemos sobre la mesa, que es casi una alianza Macri-Milei y en modo envalentonados? Bueno, ¿qué pasó del otro lado? Digo, ¿por qué se llegó a este lugar? ¿Querés arrancar, Cami? Sí, o sea, me parece, o sea, para pensar un poco esta alianza, yo vengo pensando que la mesa es un proyecto histórico el que tienen, ¿no? Entonces también hay que pensar en clave no tan cortoplacista y un poco más pensando de acá a 20, 30 años, como incluso dice Galperín, ¿no? Tenemos a Galperín diciendo capitalismo, democracia de 20 años. ¿Qué pasa con esos proyectos de largo plazo y cómo estamos pensando también en contestar? Porque el proyecto de Milei está basado en una teoría, en un aspecto filosófico, en un planteo económico y social que tiene eso, un proyecto de reforma muy, muy profundo. Entonces, la pregunta sobre cómo se responde a eso y cómo se construye a partir de ahora también una nueva idea, un nuevo relato sobre cómo contestar a ese otro proyecto histórico, creo que ahí hay algo urgente también. Ahora, narrativas hay respecto a lo que significa el rol del Estado, etcétera, etcétera, de las regulaciones, de los males que puede traer el libre mercado. Vos lo que decís es, ¿hay una ausencia de qué? Yo lo que digo es, claro, o sea, una cosa es defender, me parece que ahí hay un ejemplo, por ejemplo, con lo que pasó apenas conocimos el resultado y la diferencia entre lo que fue el discurso de Milei en el búnker de Milei y el de Unión por la Patria. En la Unión por la Patria, obviamente, el discurso fue defensivo y la cuestión defensiva, por supuesto que es central, pero tampoco está alcanzando, ¿no? Como esta idea de, bueno, cómo empezamos a recuperar palabras prohibidas, como por ejemplo reformar, ¿no? Sí. Las reformas, las famosas reformas que plantea la derecha. ¿Cómo empezamos a recuperar eso? ¿Qué podemos reformar? O sea, ¿qué es lo que hay que reformar para pensar un nuevo Estado, otro Estado? Derechos también que hagan más, que tengan más sentido con la actualidad, que tengan más sentido con el siglo XXI, que tengan más sentido con las formas de trabajo que existen hoy. Entonces, la idea de reformar, también la idea de planificar, ¿no? La escuela austríaca, que es el basamento, la cabeza de Milei, claro. El basamento teórico de esta gente, le da urticaria la palabra, por ejemplo, planificación, ¿no? Que, digamos, ¿qué es lo que se planifica? Bueno, creo que ahí hay algo también de... Pero a la ofensiva, si se quiere a la ofensiva, le falta ofensiva. Sí, me parece que hay un proyecto, hay mucha necesidad de tener como un proyecto histórico que conteste a la idea de, a la que traen de esta, digamos, de terminar con el Estado, porque la escuela austríaca le dio una vuelta más al neoliberalismo, ¿no? Es como fueron, o sea, son los padres también del neoliberalismo junto con otros, pero también, o sea, fueron incluso más allá proponiendo esto, la destrucción total del Estado. Entonces, del otro lado, también tenemos que poder pensar qué nuevo Estado se requiere. O sea, por supuesto que los derechos sociales, la justicia social, pero hay algo también de ayornar y de pensar hacia adelante que me parece que es urgente. Daniel, ¿qué estuviste viendo? A ver, yo lo que trataba de pensar era, una cosa que me preocupa es que gran parte de los analistas miran el último minuto. Entonces ahora estamos todos preocupados hace una semana con Milei. Y yo diría, hay que salir un poco más para atrás en el tiempo y un poco más amplio a nivel geográfico. Yo, 2018 empezaba a decir, se están construyendo las condiciones en la Argentina para el surgimiento de una derecha neofascista. Nada, Milei todavía no era ni un personaje. Me parece que el tema no es Milei. ¿Te decían que eras medio exagerado? Que era exagerado, que no tenía nada que ver con el fascismo, que cuando uno el decía... el lugar estaba, alguien lo tenía que ocupar. El lugar estaba, entonces la pregunta era, ¿por qué está el lugar? Porque el problema es, ¿Milei ocupó ese lugar? ¿Era el que se ubicaba ahí en 2018? No. 2019 tampoco, primero apareció Gómez Centurión, Bullrich comenzó a pegar un giro ya a fin de 2017. Entonces, yo creo que cuando uno puede ver las condiciones que generan ciertos procesos, quién los represente,
no es tan relevante. Entonces, no me centraría ahora en la cuestión de la escuela austríaca, porque me parece no es ese el eje, sino una cantidad de deficiencias de los progresismos a nivel internacional, por eso digo, no es que es un problema argentino, que, por ejemplo, en la defensa de derechos es como defender la joya de la abuela. Y aparece una contradicción muy flagrante, que es la educación y la salud pública que queremos defender, desde la dictadura para acá vienen siendo atacadas, degradadas, destruidas. No es la educación y la salud pública que los que somos más grandes de esta mesa pudimos conocer, con excepciones, porque de pronto sí la universidad pública, de pronto sí el CONICET que apareció en la discusión, pero hay excepciones de excelencia y después otros espacios que subsisten por el amor de sus trabajadores, pero que se cuentan entre los salarios más destruidos de la economía argentina. Entonces, claro, el votante Milei dice, me están diciendo defender algo que en verdad no siento que sea algo que realmente me esté aportando, porque es algo que viene siendo destruido. Entonces, si el discurso va a ser defender el espacio de lo público, eso se demuestra presupuestariamente, eso se demuestra con una verdadera inversión en lo público, y lo mismo con otros problemas, digo, la cuestión de la inseguridad, la cuestión del avance del narco en territorios populares, la cuestión de los problemas identitarios. Hay un discurso de los progresismos que es, por un lado, muy conservador, que es mantengamos lo que tenemos, que cada vez es menos, porque si viene este te lo va a quitar. Cosa que es cierto, que si viene este te lo va a quitar. El problema es que eso que le va a quitar, por lo menos para determinadas fracciones, es cada vez menos, o muchos de los que lo sostienen no lo usan, y eso es lo que se ve como hay menos temor a perderlo. Digamos. Y porque de los representantes políticos que convocan a no perder eso, ¿cuántos van al hospital público? ¿Cuántos usan la educación pública? Es un problema eso, porque está demostrando ese proceso de destrucción que hace 50 años no tenías. Por eso digo que hay un quiebre en la dictadura, pero una dificultad luego de recomposición de ese espacio. Entonces, lo tremendo que plantea esta derecha neofascista es que no propone resolverlo, sino que propone sincerarlo. Es decir, esto ya está destruido, asumamos que está destruido, arreglátela solo. Para enfrentar el arreglátela solo, hace falta con decisiones claras, no solo con discursos, sobre todo teniendo la ventaja de una fuerza que está en el gobierno, demostrar que hay una voluntad de recuperar ese espacio. Vayan metiéndose, no esperen a que le demos la palabra, la idea es poder charlarlo y debatirlo. Como disparador tenemos un video de 2011 de la vicepresidenta actualmente, Cristina Fernández de Kirchner, en el que habla del capitalismo como narcocapitalismo, digo, para ver qué pasaba hace ya 12 años y lo que planteaba quien ahora es vicepresidenta. Si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Y además, permítanme, desde la política, no ya desde la empresa, se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia. Porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político. Tengamos una real comprensión del mundo en el que estamos. No nos equivoquemos y sepan que si esto se profundiza, van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas actuales. Es cierto que muchas veces para solucionar determinados problemas hay que afectar intereses que son muy poderosos. Pero yo me atrevo a decir que es mejor enfrentar esos intereses minoritarios pero poderosos antes que más adelante enfrentar la furia de la sociedad. Bueno, muy interesante, 2011, y quiero recoger algo que decía Daniel. Esto era en un foro internacional, no recuerdo ahora bien cuál, pero era un foro internacional, si le estaba hablando al planeta, o por lo menos a Occidente, digamos, no le estaba haciendo esta advertencia Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, la pregunta es, ¿con qué fuerza política se encara? Porque lo que ha discutido cierto progresismo gobernante es que nunca tuvo la suficiente fuerza política o los acuerdos suficientes para poder llevar adelante medidas de esa transformación. ¿Te cansaste de preguntar por la correlación de fuerzas? No nombré la frase, ¿viste? Quiero decir ni dije correlación de fuerzas. Que si no la decía una vez por el programa, no sonaba la campana. Bueno, pero parece ser la parte de la discusión. Mario. Hay dilemas completos, hay dilemas complejos, digo, es decir, es quienes supuestamente
y en buena medida uno traduce su pensamiento, uno conoce el de Milei, conoce menos el de sus votantes, ¿no? O sea, creo yo. O sea, sus votantes, Milei es preciso, tiene un pensamiento súper extremo, nada novedoso, digamos, en esto, con alguna característica local y demás, pero nada novedoso. Pero, es decir, entre otras, pero parte de su razonamiento es decir, todos los problemas se van a solucionar si el Estado propende a desaparecer y los impuestos bajan. Lo que dice Daniel es, para defender determinados bienes públicos, esto tiene que trasuntarse en la acción política y en las asignaciones presupuestarias, para lo cual hay que, básicamente, en términos redondos, hay que recaudar impuestos. Voy a decir, se recauda un poco más, un poco menos. Tenés que distribuir mejor la riqueza que hay. Tenés que discutir la riqueza. Pero estilizando mucho, y por supuesto estoy hablando de cuestiones que son muy, muy enrevesadas, estilizando mucho los impuestos son el modo básico de redistribución de riqueza. Bueno, reforma, aparece, reforma. Por eso, a mí yo comparto mucho cierto tipo de discusiones que desde hace mucho tiempo, como por ejemplo, que lo que uno puede llamar campo nacional, campo popular, campo progresista, qué sé yo, la palabra transformación, que me parece un bofe, haya reemplazado a otras más entusiastas, más, ¿no? Es decir, inclusive desde reformas hasta, bueno, no digo revolución, qué sé yo, etcétera, etcétera. Ahora, esto es muy difícil, no solo en términos discursivos y no solo en términos prácticos, sino también cuando estás defendiendo a un gobierno que ha tenido magros resultados en eso. Mi visión al respecto es un poco más piadosa que inclusive mucha gente del sector. Yo no creo que en Argentina el Estado sea un desastre, que lo público sea una calamidad, que la educación sea la peor del planeta, que el sistema de salud sea pésimo. Yo creo que la Argentina está en un lugar intermedio que se corresponde bastante bien con lo que es también, ¿no? La Argentina, hay un mito de la Argentina, digamos, de la derecha, ¿no? De que la Argentina hace 100 años era la quinta potencia, una pavada, la quinta potencia del mundo. Que hoy hay un mito nacional y popular en el sentido, bueno, que todo se puede hacer y demás. Todo esto se puede discutir. Ahora, para mí, que la Argentina es un país de 45 millones de habitantes, dependiente, en general endeudado, digamos, ¿no? Históricamente, digamos. Entonces, hay algunas cosas que puede hacer. A mí me parece que la Argentina tiene una estructura educacional que no es despreciable y que entiendo, supongo yo, insisto, no quiero entrar en la cabeza de los votantes a los que no vi, pero yo entiendo que mucha gente eso lo da como decorado, ¿no? Es decir, bromeando apenas como esa persona, espero que se tome como una broma, como aquel famoso chiste de una mujer que tenía varias estancias y que era partidaria del comunismo y le decía, ¿vos qué vas a hacer cuando llegue el comunismo? Yo, entre las estancias que tengo y que me dé el Estado, estoy salvada. Digo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que se da como decorado. O sea, nadie piensa que va a perder la posibilidad de como decorado quiere decir, se da por sentado. Se da por sentado, como un decorado, exacto, está mejor, como obtenido, como consolidado. Entonces, nadie piensa que va a perder la posibilidad de educación, aunque mucha gente se eduquen en otros lugares. Nadie piensa que si te atropellan un auto en la calle no va a ir el SAME y te va a llevar a un lugar. No, es decir, y no hablo de decir vas al hospital pobre, no, vas al SAME porque te pisó un auto y, digamos, y todas esas cuestiones también son esos puntos en los que aparte Milei, como es lógico y todo lo demás, tienen una gran vaguedad, porque es muy difícil decirle a todo el mundo que te voy a sacar esto y te voy a sacar lo otro. El resultado de Milei es indiscutible y en unos terrenos, insisto, yo no quiero decir nada de quienes votan, los que votan deciden y cada uno es dueño de su destino y de su razonamiento. Pero que, por ejemplo, en Tierra del Fuego, Milei dice que la va a dejar sin subsidio y que, por lo tanto, va a desamparar a la inmensa mayoría de su población y que lo voten. Pero lo que se está discutiendo ahora, Mario, y te lo pregunto, Camila, no es tanto lo que dice, no es tanto la idea, sino el lugar que ocupa, que es un poco lo que planteaba Daniel. Lo que generó, digamos, es lo decir, que enamoró. Los de antes de este gobierno me la hicieron perder, me la hicieron pasar mal. Este no me mejoró. Bueno, viene alguien que plantea un lugar de novedad y ese es el lugar que parece haber ocupado Milei, más allá de la narrativa, esto digo, ¿no? Pero en ese plano casi no podés discutir. Digo, yo creo que las ideas de Milei, los planteos, primero, se le discute, se le puntea en el terreno a los porotos. Y luego las ideas sí se tienen que discutir. O sea, porque la idea de que no vamos a hablar de los temas de la agenda de Milei,
porque eso no va a seducir a su votante, me parece un poco chica por dos cosas, con respeto de nuevo. ¿Por qué? Primero, porque hay muchos votantes que todavía no se inclinaron por Milei, o sea, que no se dejen seducir. O sea, Milei necesitaría para ganar las elecciones un 10 o 15% más, muy bien colocado en la primera vuelta, o un 20% más en las otras. Bueno, al otro 20%, yo creo que los votantes de Milei, el que ganó la elección, no, muy difícil que cambie el voto. O sea, ese núcleo duro, los que ya votaron, ya está. Y entonces ahí hay que hablar. Ahora, vos le podés, yo creo que no es posible, aparte, ¿cómo decir? No es posible disputar con un candidato solo en función de los estados de ánimo. Porque aparte los estados de ánimo son... Cambiantes. No, pero se consolidan a la vez son sedimentarios, se van acumulando con el tiempo. Más si o ganaste. sea, la gente, es decir, acá estamos hablando de por lo menos 8 años de gobiernos que defraudaron o que rindieron muy mal de las dos fuerzas que integran el bipartidismo. Entonces, cuando digamos, el kirchnerismo se agotó, llegó un momento que perdió por poco las elecciones. Cuando Macri se agotó, ganó el kirchnerismo. Eso es el bipartidismo y en términos políticos eso funciona bien. Hay una alternativa, listo. Cuando las dos alternativas fallan en eso, es posible que surja un tercero. A mí me parece que el gobierno tiene muy poco tiempo. Y siempre uno piensa eso para mejorar algo la condición de vida de los argentinos. En un rato nos metemos en lo que tiene que ver con medidas que ya preanunció el ministro de Economía Massa, pero antes querías decir algo, Cami. Sí, no, quería decir que, o sea, también hay que hacerse la pregunta de qué es lo que ya ganó Milei, ¿no? Porque, por supuesto que en octubre se puede dar vuelta y hay que intentarlo por todas las vías. Pero a mí me parece importante pensar ya qué es lo que ya ganó ese 30%. Y más allá de quiénes votaron, digamos, y que uno puede pensar mucho de quiénes fueron cada voto que obtuvo, y ahora sabemos que es un voto transversal y que no es solamente un voto masculino, es solamente un voto joven, por supuesto, sí ver que ganó con militancia. Hoy hay libertarias en todas las escuelas públicas, en las universidades públicas, en las redes sociales, por supuesto, discutiendo. Entonces, eso es algo que va a persistir. Y que tenemos que empezar a entender que ha cambiado bastante el panorama político y que discuten profundamente. Son militantes convencidos. Yo decía, bueno, ¿qué es un militante? ¿Qué es una militante? Alguien que le puede convencer al que tiene al lado de que tiene un proyecto para mejorarle la vida. Eso es alguien que milita. Y los libertarios tienen esa... y tienen ganas, aparte. Ese convencimiento. Y no van a soltar esas banderas por más que el proyecto que quieran imponer fracase o por más que... son banderas, son huellas que quedan en la juventud que está militando. Y hay muchísimos chicos, chicas que tampoco votaron y que lo habrían querido votar. Entonces no es solamente digamos, el voto que obtuvo, sino qué está pasando en todos esos ámbitos y cómo se contesta eso en el mediano y en el largo plazo. Porque de acá a 5 o 10 años, ¿qué va a pasar? Bueno, yo como economista, por ejemplo, me pregunto qué clase de economistas vamos a tener, digamos, de acá a 5 o 10 años. Y a mí por eso me parece importante sí hablar de la escuela austríaca y creo que tiene un lugar eso, porque es un proyecto... que lo podemos ubicar en términos internacionales. Digo, el neoliberalismo, el Mont Pelerin, ¿no? Como el Mont Pelerin Society, que fue como el lugar donde convinieron los neoliberales con la escuela austríaca, se propusieron un cambio a nivel internacional de instalar eso, del individualismo completo, donde todavía el Estado tenía un lugar, ¿no? Para los neoliberales todavía el Estado tenía un lugar, y ahora es un paso más, es el individualismo total con el Estado afuera. Entonces, esas ideas me parece que... No subestimar, eso llegó para quedarse o por lo menos para dejar algún sedimento, decís vos. No subestimarlo y poder contestar con esto, con proyectos históricos. También pensar a nivel internacional qué implica, ¿no? Por supuesto hay que sacarse las gafas locales y pensar esto, me parece que Daniel lo traía, es un fenómeno internacional con muchas particularidades. Para mí tampoco es menor que esto... que el exponente más extremo de estas derechas, porque Milei pareciera hacer eso también, no va más allá de los discursos de otros parecidos a él a nivel internacional, en muchos casos es más extremo, porque eso sucede en Argentina, que es un país conocido internacionalmente por haber juzgado a los genocidas, por haber tenido las banderas de los derechos humanos como las pudo sostener. Entonces me parece que ahí también hay una disputa. Y si uno lee, por ejemplo, salió una nota ayer de Venegas Lynch, ¿no? En Infobae, que es este señor que da letra, por supuesto, y que es, digamos, de familia, ¿no? De conservadores, que eso también se ve como el hilo histórico de este pensamiento, que
no hay que olvidarlo, hay que poder decirlo, de dónde vienen, cuál es su vínculo con el partido militar, por qué hacen alianza. En el segundo párrafo hablaba contra la idea de clases sociales, o sea, contra el marxismo acá, o sea, no hay diferencia entre un trabajador y un burgués, decía Venegas Lynch en su segundo párrafo. ¿Qué hace? ¿Qué está queriendo? ¿Con quién está discutiendo? Después discutía, obviamente, con los feminismos y la idea de los feminismos y con el ambientalismo, ¿no? Asemejan ambientalismo y socialismo. ¿Qué es esa disputa que están planteando a nivel tan... un binomio, ¿no? Como es esto, es la propiedad, la defensa a ultranza de la propiedad privada contra otros proyectos ahí sea Macri, de los progresismos, que están preocupados por una posible crisis climática, que pensamos de la libertad, la posibilidad de ejercer la libertad de una manera muy distinta, ¿no? La que plantea, o sea, la libertad de tener la vida que uno quiere, de tener la pareja que uno quiere, de relacionarse sexualmente con quien quiere, eso también es libertad. Entonces, recuperar palabras prohibidas como planificar, reformar, libertad, me parece sumamente importante, y ubicarlo también en términos internacionales y en proyectos que van moldeando también esta cosa del neoliberalismo que está ahí, ¿no? Sabemos que estamos en un tiempo donde el neoliberalismo está en duda porque fracasó también, o sea, hay un fracaso total. Hacia dónde vamos está abierto. Nos vamos a ir a un corte y al regresar vamos a charlar un poco con Gaby Granata, aprovechamos a Camila como economista también, los desafíos de Massa en este viaje a Washington para encontrarse con autoridades del fondo y también con autoridades de Estados Unidos. Y vamos a estar atentos y atentas a lo que esté pasando en Ecuador. Ya seguramente tenemos algunos resultados oficiales de estas elecciones tan particulares en este hermano país. Así que todo esto después del corte. Se queda Daniel también, ¿eh? Promesa de buen fútbol. Todo lo que dejó el Mundial de Fútbol Femenino y la primera fecha de la Copa de la Liga. El domingo, cuando la fecha termina, todo lo que querés saber está en Zona Mixta. Horario especial. Domingo, 22:30. En vivo. Televisión pública. Si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Últimas semanas en Tecnópolis. Hasta el 27 de agosto. Con entrada libre y gratuita. En Tecnópolis somos el baile, la música, la alegría. Nuestra cultura es tan diversa. Hay un lugar que se llama Tecnópolis. Poder jugar con tus compañeros, compartir, jugar en equipo. Para pensar nuestro presente. Científica, quiero ser. Para inventar el futuro. Jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 19. Tecnópolis, la potencia de lo colectivo. Seguimos, 21:43, estamos en vivo por la televisión pública, ya nos metemos con la economía, con el viaje de Massa a Estados Unidos, pero hay elecciones en Ecuador. Sí. Tenemos los primeros números, de hecho, por lo que veía, y la colega Paula Marusic, que está en este momento en Ecuador, hay escenario de balotaje. Bueno, en este momento, ahí la pregunta era, la gran favorita es Luisa González, y está primera, que es la candidata del correísmo, digamos, la herencia Revolución Ciudadana. Pero la pregunta era si le alcanzaba para ganar en primera vuelta o iba al balotaje. Ahí está, 32.97% para Luisa González. Y en este momento, ¿quién lo acompañaría al balotaje? Sería Daniel Noboa. Sí. Un candidato histórico de la derecha de Ecuador. Es cierto que hay un 17,4% de mesas escrutadas, sí, ¿no? Todavía es poco, pero es una tendencia, hay que ver si logra despegarse o no. Tiene que sumar bastantes votos, sí, y no sé si eso se lograría. Bueno, el asesinato de Villavicencio cambió el eje de discusión en Ecuador de una manera drástica. Sí, ya había habido otros asesinatos. Antes de la circunstancia, bueno, pero este fue candidato, sí, era un candidato presidencial. Antes de esa circunstancia, las chances de que la candidata del correísmo triunfara en primera vuelta eran más amplias que esta. Vamos a ver cómo termina definiéndose, pero fue una especie de baldazo de agua fría sobre la campaña
y cambió el eje, bueno, los temas emocionales, lo que suscita un asesinato, Sí, claro. empezó a involucrar fuertemente a parte del electorado que tenía otro comportamiento antes del asesinato. Sí. No quiero decir que esto haya sido orientado, pero de hecho eso pasó. Pero Ecuador también muestra cómo termina un país cuando gobiernan los Milei. Reinstala de una manera brutal. Yo creo que llevan 6 muertos. Pero pasaron muchas cosas, ¿eh? Sí, se en pasaron. Ecuador hace poquito hacíamos... Pero este es el fracaso de Lazo. Este es el fracaso Sí, pero del antes tuviste banquero. una traición muy fuerte con Lenín Moreno. Exactamente. Que era el candidato de Correa. Y en su momento. coronó el gobierno de Lazo una sociedad desquiciada como la que tiene hoy Ecuador, con un involucramiento muy fuerte también del narcotráfico y del narco en la política doméstica, cosa que no existía con Correa. Eso muestra también el impacto de las políticas de Petro en Colombia, que ha desplazado el eje narco hacia Ecuador. Ese es el neoliberalismo gobernando. Bueno, pasan otras cosas también. Es muy interesante la política ecuatoriana porque tiene muchas similitudes con nuestra política. Y la gran pregunta es, ¿por qué los gobiernos que le mejoraron tanto la vida a la gente, en el caso, por ejemplo, de Rafael Correa, no lograron generar los anticuerpos necesarios para el avance de una derecha de estas características, digamos, ¿no? Es más, gana Lenín Moreno como delfín de Correa, después Lenín Moreno lo traiciona. Sí. Y un país dolarizado Con hace un 20 lofer años, muy ¿no? fuerte, ¿no? Sí, y un país dolarizado hace 20 años. Es interesante porque cuando la pregunta era solamente por dolarización, te decían no hubo más inflación. Ahora hay que ver qué ocurrió en 20 años, qué posibilidad de movilidad social ascendente hubo, qué posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la gente de una manera profunda y prolongada en el tiempo. Y también lo que tiene que ver con el ingreso ahora del narcotráfico, porque digo, es consecuencia también directa de situaciones económicas. El suelo fértil para ciertas circunstancias, lo vemos en la Argentina también, ¿no? Rosario siempre es un gran ejemplo con respecto a esto. Ya vamos a seguir con el tema Ecuador. Nos metemos, Gaby, en el tema económico, ¿no? Y creo que no me acuerdo quién lo dijo hace un rato. Si no mejoran las condiciones económicas, difícilmente se pueda pensar en un octubre para Unión por la Patria o en un eventual balotaje. ¿Qué va a pasar esta semana? Bueno, la semana posterior a las elecciones fue un pequeño muestrario de cómo estaban jugando los diferentes actores económicos y financieros. Massa lo que hizo fue lo que le venía pidiendo el fondo, que es una devaluación. Lo que pasa es que el modo en el que se hizo tuvo otros efectos de corto plazo. Es decir, uno de los efectos de la devaluación tenía como idea recomponer reservas, pero también achicar la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros. Lo primero sucedió, porque el Banco Central consiguió comprar cerca de 700 millones de dólares, porque un montón de exportaciones que estaban atadas al dólar viejo, con la devaluación se liquidaron. Ahora, el escenario de incertidumbre, esto de que estén tan parejos los tres candidatos, digo, todos los análisis financieros de esta semana eran, no se sabe qué va a pasar. Ese escenario de incertidumbre hace que los movimientos vayan hacia donde se desplaza los activos dolarizados y también donde puedes retirar la guita fácil. Esto es, por eso subió tanto el dólar bolsa, el dólar MEP y también el contado con liquidación, que es el dólar que se usa para la fuga, para sacar al exterior. Pero también hubo un trasvasamiento interno de pesos que estaban en algunos depósitos, de algún tipo de depósitos tipo plazo fijo, a otros que se llaman fondos comunes de inversión money market, que vos ponés la guita ahí, te da rendimiento diario y la podés retirar cuando quieras. Todo ese movimiento especulativo, de incertidumbre, también va a empezar a tener un impacto, sin contar todavía, estoy hablando un esquema más económico-financiero, acá Camila me va a apoyar seguramente con más información y análisis del que puedo contar yo desde lo periodístico, pero sin contar los efectos que tiene en los ingresos. Digamos, la devaluación llevó un arrastre de escalada de precios muy superior al 21,8, 22% de inflación por una cuestión de expectativas, porque también existe incertidumbre y porque da la impresión de que esa devaluación hoy por hoy se quedó corta en este sentido, que después de octubre va a haber otro salto. De hecho, el tipo de cambio está fijo hasta octubre solamente, igual que los acuerdos de precios. Ahora, ¿qué anuncio puede haber esta semana? Porque lo dijo Massa hace unos días. Va a haber un aumento, no sé si dijo sumas fijas exactamente, pero habló de las AUH también. ¿Qué se va a anunciar? ¿Se sabe? Los tres anuncios que se están hablando son suma fija para trabajadores en relación de dependencia y con ingresos en blanco por debajo de determinado nivel de ingresos,
que son más o menos 230.000 pesos. Ahí habría una suma fija, todavía no está acordada, porque también están tratando de hacer un mecanismo en el cual haya alguna ventaja también para los empleadores para garantizar que se pague. La última suma fija que dispuso el gobierno no fue pagada por todas las empresas. Entonces también tienes que garantizar que eso llegue y sea efectivo, si no tampoco te sirve. Eso va a ir atado con un aumento de la UH y también con las asignaciones familiares. No están los importes. La CTA creo que está pidiendo 75.000 pesos. De suma fija, sí. Digo, es difícil que vaya a ser ese monto. Yo creo que no debería bajar los 40.000. Se habla de un piso de 25.000 pesos por trabajador, que parece como bastante corto para la disparada de precios. ¿Y Massa va a Estados Unidos a qué, Gaby? Massa va a tener, en principio iba a ir porque el 23, el miércoles, se reúne el directorio del Fondo Monetario Internacional, que tiene que aprobar el desembolso comprometido y anunciado el 23 de julio, que es de 7.500 millones de dólares, que son un desembolso que no hizo, que está pendiente, de 4.000 millones, y otro de 3.300 millones aprox, que van a redondear los 7.500, que iba a ser en septiembre, y eso se adelanta un poco. Ese paquete es el que va a aprobar el Fondo Monetario Internacional el miércoles. Pero de paso está haciendo otra gira, la agenda es mucho más amplia. Se va a reunir con autoridades del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una gira como para garantizar un poco, también tener abiertas otras bocas de financiamiento, como ya lo hizo cuando tuvo que pagar los vencimientos, sin los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, recurriendo a la CAF, al bilateral con Qatar, etcétera. Todo parece muy técnico, pero se traduce en condiciones de vida de argentinos y argentinas que tienen que ir a las urnas muy pronto. Con capacidad de maniobra del gobierno también. Además, también, ¿no? Digo, y de un ministro de Economía, en una economía con una inflación altísima, que es candidato a presidente. No sé si tenemos a Ali para poner el corte de García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, porque me interesa para escucharlo y luego también hablar con Daniel con respecto a esto. García Linera, viendo el resultado de las PASO y alejado hoy del gobierno boliviano, pero con un vínculo, sabemos, histórico con Evo Morales, dijo lo siguiente. Para Bolivia y para los que toman decisiones dentro del MAS y el gobierno, póngale ojito a lo de Argentina. Póngale ojito. No es nuestro destino, pero si hacemos mal las cosas, puede ser nuestro destino. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esa fórmula no se cumpla en Bolivia, de sumarle a las peleas internas y a la moderación gubernamental una crisis económica. Pero espero que el presidente Luis y el presidente Evo estén leyendo de manera sólida y seria los resultados de Argentina. No jueguen con fuego, no jueguen con fuego. Luego vienen los arrepentimientos que duran 20 años. García Linera hablando explícitamente de cierto conservadurismo en el gobierno de Luis Arce, a partir de un enfrentamiento muy fuerte, probablemente difícil de que vuelva atrás con Evo Morales, entre las internas y cierto conservadurismo del gobierno. Cuidado que no se nos venga el escenario de Argentina, dice García Linera. Daniel, ¿hay momento de actuar o hay que explicar? ¿Hay narrativa o hay que hacer? ¿Hay que hacer o hay que explicar lo que está pasando? Me parece que son las dos cosas. Pero bueno, García Linera para mí es uno de los analistas más lúcidos de la región. Y es interesante el proceso boliviano, porque el proceso boliviano implica que cuando hay una construcción de fuerzas sociales que disputan transformaciones profundas, revirtió un golpe militar, revirtió una situación tremendamente difícil con la movilización popular, pero que, insisto, es más desde abajo. Entonces digo, para no cargarle todo más allá de toda la responsabilidad que tienen sectores de gobierno, creo que la derrota cultural que se está viviendo tiene que ver también con las fuerzas sociales, con sindicatos para los cuales es más importante su alineamiento o no con el gobierno que la defensa de los intereses de sus trabajadores. Digo, hay una cantidad de cuestiones, cuando vos decías, Pablo, las correlaciones de fuerza. Las correlaciones de fuerza se construyen en las distintas fuerzas sociales. Y la correlación que uno construye es siempre posibilista. Si el mensaje que uno transmite es no estamos tan mal, tengamos paciencia, bueno, esa paciencia la pueden tener algunos sectores, otros no. Entonces, en ese sentido digo que no necesariamente, creo que el voto de Milei, por lo que vamos viendo en los estudios de opinión, es muy heterogéneo, no es todo igual. Pero vos decís que si el mensaje es no estamos tan mal, eso alimenta a Milei inmediatamente. Inmediatamente, porque
podríamos decir, desoír el mensaje que acaba de mandar una cantidad de población a las urnas. Es así como ha sido desoírlo decirle que tenemos la inseguridad de Noruega, así como en cierto momento, hoy por suerte no, era que teníamos la inflación, la tercera parte de lo que efectivamente teníamos. Cuando uno plantea un discurso que no se corresponde con lo que se ha instalado en la sensación popular, que además suele tener ciertos núcleos de verdad, bueno, uno se aleja de esa sensación versus la posibilidad de reconocer ese malestar y ofrecer una respuesta distinta, porque lo que uno escucha mucho en muchos votantes de Milei, los menos ideologizados, no estos pibes jóvenes de los grandes centros urbanos que son su militancia, sino los menos ideologizados, los cordones donde ha entrado en voto clásico peronista, uno escucha que lo que hay es cierto conocimiento de que esto va a llevar a un desastre. No hay un creer que Milei va a resolver la situación de todo el mundo, pero es decir, entre ir al desastre con alguien nuevo y de una vez y para siempre, e ir al desastre despacito con estos que nos ha ido llevando hace años, prefiero apostar por el desastre global. Esto no es qué entusiasmado estoy, cómo me van a resolver la situación, sino sinceremos las cosas de una buena vez. Entonces, ante ese discurso es, bueno, pará, no destruyamos todo, que es mi esperanza, es decir, yo creo que la sociedad le va a dar una nueva vida, una vida más, creo que le puede llegar a dar la estructura política, pero si es para que le digan que sigue teniendo paciencia y que las cosas no están tan mal, va a durar nada. Claro. Esta vida más puede implicar si hay efectivamente, y se empieza a notar ya, aunque ya, por supuesto que no es octubre, porque no va a haber tiempo, pero que se empieza a notar, por un lado, un registro en todos esos planos que no es solo el económico. Y por otro lado, comenzar a demostrar una línea de transformación a partir de ese registro. Implica reconocer cosas, gestos simbólicos que la política no ha tenido, que se le reclamaban en pandemia, más allá de la escandalosa foto de Olivos. Digo, cuando vos pedís sacrificio tenés que mostrar que tu espacio no es un espacio de privilegios o de aprovechar para ser el que no sufre mientras todos sufren. Entonces me parece que ahí hay una necesidad de una cantidad de gestos que no sé si alcanzarán por esto, porque siempre cuando planteo esta cuestión de mediano o largo plazo es, sí, pero ahora vienen las elecciones, pero todas las mesas de arena de esas elecciones, todos esos analistas han salido siempre mal, no han visto nada de lo que ocurría por no mirar el mediano plazo. Entonces digo, ¿alcanza o no? No sé, pero sin revertir eso no hay ninguna chance. Si es antes o después, será con el mapa que viene y por ahí uno se entregará a esta percepción que tengo de que puede que la sociedad le dé una vida más antes del desastre en octubre. Vos que conocés esas mesas de arena, después de las PASO, después del resultado, ¿andan encontrándole el camino o siguen un poco no las conozco todas, pero es bastante interesante la discusión que se establece entre consultores, me parece. Pero mi percepción es que el gobierno tiene un problema central que lo viene arrastrando ya desde hace bastante tiempo, que la ciudadanía se lo señaló a mediados de su mandato, que efectivamente es un problema, no quiere decir que sea el único, ni que agote la discusión, pero hay un problema de ingreso severo. Se lo demostraron con 4.100.000 votos que perdieron en 2021. Ahora 2022, son 6 y pico. Ahora agregaron más pérdida de votos. No digo que sea el único problema, pero si vos tenés una estructura distributiva que Macri destruyó y no pudiste parar la inercia, y efectivamente hoy tenés un salario promedio formal, registrado igual a la línea de pobreza, es muy difícil, sin revertir eso, tener alguna chance para concretar lo que señala Daniel, lo que señala Camila, más allá de la cuestión estrictamente económica. Pero hay que dar señales en esa dirección, de que el gobierno va a hacerse cargo de que el problema central, no digo único, que está promoviendo esta insatisfacción en un sector muy importante, porque es cierto, Milei es muy heterogéneo, ha tomado votos de sectores que habían optado por alguna de las grandes coaliciones. Si esto no es tomado como nota por el gobierno, apelando a identidades políticas, que vengan los radicales, que vengan eso me parece que es bastante poco eficaz. La reta demostró que el fiasco de la reta
muestra que esa mesa de arena, traigo a este dirigente, meto a este Claro, otro, hago el que acuerdo venga con Schiaretti, tal. claro. Ninguno no mejor que la funciona. reta para hacer todo eso sacó el 11%. O sea, Claro. muestra que eso no se resuelve ahí. Y No Un quiere decir poco que no lo tengan que planteó hacer. Mario, pero eso no se más bien resuelve. un programa para gobernar, pero para resolver una convocatoria amplia a la sociedad en general y a los sectores populares en particular, no alcanza. Porque habría que ver cuánto vale hoy la identidad peronista, cuánto vale hoy la identidad radical, cuánto vale hoy la identidad política socialista para convocar sectores sociales. Yo creo que ahí hay que revisar. Me parece que hay que tomar determinaciones en términos socioeconómicos y Creo después que- después avanzar Sí, Camila. en otra dirección. No, y en ese sentido también hay un punto bastante flojo en el discurso de Milei que tiene que ver con la casta, ¿no? Que no estamos pudiendo decir, digamos, otros poderes, digamos, otra casta económica, o también relacionar la pobreza con la riqueza, digamos, hablar de desigualdad. El día que se deja hablar de desigualdad y de la relación entre la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza, y estamos bastante complicados. Y lo decía Cristina, digamos, la política tiene que tocar intereses para poder distribuir. Quedando bien con todo el mundo, probablemente La no vaya moderación. a solucionar el tema de la pobreza. Y también en términos más regionales, ¿no? Se dejó de hablar, yo decía, se dejó de hablar de centro-periferia, se dejó de hablar de subdesarrollo y desarrollo. Digo, hay un montón de cosas que hemos perdido en este tiempo que hay que, evidentemente, volver a traer, volver a pensar y también poder explicar de esta manera, ¿no? Con qué países les va bien, a cuáles les va mal y cómo funciona. ¿Y por qué? eso por qué? Claro. Porque el discurso de Milei ha logrado dar una explicación muy simplificada, pero una explicación. Entonces, también hay que responder con explicaciones que den cuenta de la situación y que no solo, digamos, y que puedan apelar también a que esto no se va a solucionar, digamos, ningún gobierno va a solucionar esto en 1, 2, 3 años. Digamos, cualquier transformación va a llevar su tiempo y entonces hay que poder apelar también a cómo se va a hacer, a tener planes claros de reversión de la situación en la que estamos. Bueno, Milei dice es un plan de 35 años, ¿no? Digo, lo dicen públicamente, esto no se resuelve mañana, se resuelve en 35 años. Ningún gobierno gobernó 35 años la Argentina ininterrumpidamente y por voto popular, ¿no? Sí. Dicho sea de paso. Está difícil. Ya volvemos a hablar de política nacional, pero decíamos, hay elecciones en Ecuador y estamos en comunicación con Gabriela Rivadeneira. Ella fue 2 veces presidenta de la Asamblea Nacional, es dirigente correísta que está exiliada en México, aún exiliada. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches desde Buenos Aires. Hola, un saludo muy especial para todas y todos. Gracias por brindarle unos minutitos a lo que está pasando ahora mismo en el Ecuador frente a este proceso de primer llamado a la vuelta electoral presidencial y parlamentaria. Estamos acá justamente en México, en un espacio prácticamente cuarto de campaña con Rafael Correa, Vinicio Alvarado, que es el estratega de campaña, algunos compañeros siguiendo de cerca lo que ha pasado el día de hoy con el proceso electoral y sobre todo con lo que tenemos en los resultados en esta primera etapa de escrutinio que avanza muy lento, pero que ya nos marca una tendencia de lo que va a ser la primera vuelta con miras a la segunda vuelta electoral. Gabriela, bueno, Luisa Sánchez estaba con números que en principio la dan ganadora, así lo marcaban también los escenarios previos. Luisa González, perdón, y con la posibilidad de ir efectivamente a una segunda vuelta, en este momento con Noboa, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Nosotros, si me preguntabas hace 2 semanas, yo les hubiera comentado que Luisa González llegaba en primera vuelta. Sin embargo, la derecha ha utilizado realmente una estrategia que nunca nos lo hubiéramos podido imaginar, que es justamente jugar con este gran sentimiento de inseguridad y sobre todo con la realidad de inseguridad que está viviendo el Ecuador, que se ha convertido en el país más inseguro del continente con el mayor número de muertes violentas, y a raíz del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio cambia el tablero electoral en el Ecuador. Y en estos últimos días hemos vivido prácticamente una movida en los temas de números y las encuestas entre varios candidatos. Luisa González siempre punteando, además como única candidata mujer y como representante de la izquierda de la Revolución Ciudadana. Y por otro lado, todos los candidatos representantes de sectores conservadores. Ahora llega en tendencia Daniel Noboa, que él ha sido estos 2 últimos años asambleísta ecuatoriano, es hijo
de uno de los hombres más ricos del Ecuador, dueño de las bananeras. Para darles una idea, fue el candidato con el que Rafael Correa disputó la segunda vuelta presidencial en el 2006, cuando empezábamos el gobierno de la Revolución Ciudadana, y desde ahí Álvaro Noboa ha mantenido una presencia permanente en la política ecuatoriana. Hoy su hijo toma la posta y hoy es su hijo que va a disputar la segunda vuelta con la fuerza de la Revolución Ciudadana con miras a la presidencia del Ecuador. Gabriela, en un análisis que quizá va un poquito más allá de la escena urgente hoy, de la escena electoral, pero es interesante preguntarse, una experiencia de gobierno tan buena, tan fructífera en virtud de mejorarle la vida a ecuatorianos y ecuatorianas como el de Revolución Ciudadana, ¿qué dejó de hacer? ¿Qué es lo que faltó para que no estuvieran anticuerpos suficientes para defenderse de este grado de avance de la derecha que generó tanto deterioro económico y este escenario de violencia? Arranquemos por la particularidad que tuvo Ecuador en el acto de una traición que giró la política nacional. Es decir, el pueblo ecuatoriano no decidió en primera instancia un gobierno neoliberal, sin embargo, a través de un acto de traición que se produjo en el 2017 del expresidente Lenín Moreno, 6 años vicepresidente de Rafael Correa y 10 años vicepresidente del partido gobiernista de la Revolución Ciudadana, pues empezó justamente a profundizar este retorno al neoliberalismo hasta que o se consideró, más bien dicho, un gobierno de transición a lo que hoy tenemos como el gobierno del banquero Guillermo Lasso, ¿no? Ahora, entonces, lo que ha promovido, digamos, en estos 6 años, no solamente es una desinstitucionalización acelerada que ha venido con la judicialización de la política o lo denominado como la guerra judicial en la región. La primera línea de la dirigencia de la Revolución Ciudadana está fuera del país. Claro. Y consideramos que en febrero de este año que tuvimos elecciones locales, dimos un salto cualitativo y cuantitativo en la presencia de la Revolución Ciudadana a nivel territorial a través de las elecciones locales. Hoy por hoy, el 70% del territorio ecuatoriano es gobernado por gobiernos de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, hay una disputa permanente en estos sentidos. Lo que hablaban ustedes antes de empezar esta entrevista, es decir, ¿qué está pasando realmente en la disputa de los sentidos? ¿Es una disputa ideológica? ¿Es una disputa más pragmática? ¿Es una disputa que atraviesa por otro tipo de estéticas sociales que están pensando los millennials, los centennials? Es decir, es un gran reto para la clase política y especialmente para la izquierda regional volver a sintonizar con estos sentires, con estas estéticas para poder plantear una alternativa desde la izquierda que sea totalmente certera ante los hechos electorales. Nosotros veníamos primeros con opción de ganar en primera instancia, hoy vamos a una segunda vuelta, algo está pasando en nuestros pueblos y pues es un sacudón para poder llegar a un nuevo consenso de lo que necesita la sociedad y las respuestas que quiere la sociedad hoy por hoy en nuestros países. Ahora, Gabriela, de cara a un balotaje, que todo indica que eso es lo que va a ocurrir, lo que no está bajo la de Luisa González, ¿crees que va a unificarse justamente contra ella? Mira, eso era visto desde un inicio, nosotros lo habíamos advertido, de 8 binomios presidenciales, el único que representa una tendencia de izquierda o progresista es la de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Los 7 siguientes son sectores del conservadurismo, de diferentes también disputas económicas, de élites económicas en el país. Ahí también hay una disputa de la élite económica bancaria que está directamente disputando la política nacional. Así que sí, en esta segunda vuelta seguramente esos candidatos pues se unirán a la tendencia del contendor, que en este caso es Daniel Noboa, pero eso lleva también a polarizar el sentir de la sociedad. Es decir, ¿qué vamos a decidir? ¿O un gobierno popular o un gobierno empresarial? Con la particularidad que estamos terminando un gobierno empresarial bancario que ha quebrado al país en la peor crisis económica y de inseguridad que hemos tenido en la historia de nuestro país, o si vamos realmente a adoptar el retorno de un gobierno popular que recobre el gobierno para el pueblo. Hoy es clara la muestra. Gobierno popular versus gobierno empresarial. Gabriela, si se diera que Luisa González gana la elección y vuelve la Revolución Ciudadana a gobernar Ecuador, parece haber un problema para los gobiernos progresistas o populares en este momento en la región, un problema de posibilismo. ¿Cómo se genera la fuerza política para tratar de realizar las transformaciones que efectivamente necesitan estos pueblos? Partamos que a diferencia de la primera década, del primer ciclo progresista, de la primera década de este siglo a la de hoy, es que ninguno de los presidentes de izquierda o progresistas, ninguno de los presidentes, es decir, a nivel regional, tiene mayoría parlamentaria. Y eso se vuelve un
tiene una complejidad al momento de marcar una gobernabilidad. No logran establecerse, digamos, rutas claras. Lo de Perú es un claro ejemplo. Hoy el golpe blando contra Petro, Lula que está arrancando y que vamos a ver cómo justamente actúa una derecha cada vez más violenta, cada vez más fascista. Tenemos además experiencias como la de Chile, gobiernos que van más a la tendencia de centro, digamos, a alivianar los debates públicos políticos, es decir, hay una nueva tónica de los gobiernos del segundo ciclo progresista. Yo diría los más radicales en ese sentido, las transformaciones que se están realizando en México, que esperamos de Colombia y de Brasil. Sin embargo, hay otras condiciones que sin duda alguna ponen a prueba cuáles son los gobiernos de consenso. Y yo creo que no solamente Ecuador está llamado a construir un nuevo consenso, una nueva coalición política, partidaria, social para la gobernanza, porque caso contrario una fuerza solo no puede gobernar. Miren lo que pasa con Lasso, el presidente saliente. Estamos ante una elección extraordinaria, es decir, no estaba pensada esta elección, es a medio término, va a 2 años recién de gobierno de Lasso, con una credibilidad menos del 13%, es decir, hay mucha debilidad en estos gobiernos que no logran construir consensos políticos y sociales. Así que yo creo que en el Ecuador particularmente estamos llamados a la construcción de una gran coalición de sectores políticos, partidarios y sociales para lograr realmente llegar a un acuerdo nacional. Artemio. No, Gabriela, ustedes son un país que tiene, ahora hay un gobierno, un emergente de la derecha más dura en Argentina, cuasi fascista, que propone como alternativa la dolarización. Ustedes son un país que efectivamente están en ese régimen. ¿Cuánta restricción para decidir políticas públicas le ha impuesto la dolarización a Ecuador? Mira, aquí hay como algunas claves muy exactas o muy didácticas, digamos, para entender el proceso de la dolarización, viniendo de un país que adoptó la dolarización en una crisis económica como la del 99. Primero, las condiciones son totalmente diferentes. Hoy, geoeconómicamente hablando, el dólar ha entrado también en una competitividad frente al yuan y frente a monedas de economías emergentes, lo cual de por sí no es que estamos hablando de volver al país a una moneda que ya tenga todo el monopolio mundial como se acostumbraba hace 10, 15 o 20 años. Hoy la condición geoeconómica es diferente y el dólar pues ahora se muestra totalmente debilitado ante el mercado internacional. Segundo, cuando un país adopta la dolarización, primero pierde competitividad en sus países vecinos. En el Ecuador prácticamente somos un sándwich entre Colombia y Perú, perdemos muchísima competitividad, no podemos manejar nuestra moneda, los otros países fluctúan con su moneda, lo cual hace que el comercio sea totalmente desigual. Tercero, no es que dolarizándose Argentina va a imprimir dólares, no. Argentina va a tener que comprar dólares a los Estados Unidos. Es decir, el país emisor, dueño de la moneda, vende la moneda al país que acoge la moneda como moneda propia. Es decir, aquí también hay que ver qué costos significa eso para la economía de cada país. Y cuarto, algo muy didáctico. Yo hace poco, la semana anterior, estuve en Argentina a propósito de las elecciones de las PASO y conversaba con un taxista y me decía, es que ahora el dólar está muy bien evaluado frente al peso. Por lo tanto, si yo tengo 500 pesos, voy a tener 500 dólares. Y pues no, es una idea que puede significar algo muy simple, pero que es totalmente errada. El dólar no se acoge o no se cambia al mismo nivel o a la misma cantidad de pesos que uno tiene al momento de la dolarización. Cuando uno asume la dolarización, primero no solamente que se devalúa totalmente la moneda local, sino que juega con la inflación y también con cómo fluctúa el dólar en el mercado internacional. Y lo último, para nosotros que asumimos la dolarización, hoy salir de la dolarización es imposible. Claro. Tenemos que sostener la dolarización. Y para sostener la dolarización tenemos que poner muchas políticas tributarias, especialmente alrededor de proteger la dolarización. Y ojo aquí a clases medias y clases altas que piensan que la dolarización puede ser un buen negocio para el país. Quienes más salen perjudicados son esos, porque son los sectores que están acostumbrados a sacar divisas del país. Y cuando dolarizas tu economía, tienes que mantener el dólar dentro del país. Es decir, hay que poner restricciones a las salidas de divisas porque si no, rápidamente vas a un proceso de desdolarización. Es decir,
juega mucho y hay que cambiar toda una estructura financiera económica al momento de que estamos hablando, cambiar a un mecanismo de dolarización, lo cual en este preciso momento no es buen negocio para ningún país dependiente económicamente. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu claridad. Te mandamos un abrazo. Gracias, abrazo fuerte. Aguante Argentina, aguante Ecuador, fuerza a la patria grande. Gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, Nos dio una claro, clase ¿no? práctica de dolarización Sí. en 30 segundos, como para entender, aparte con un ejemplo que está sucediendo en Ecuador y derribando en 2 minutos 5 mitos de la dolarización que está planteando Milei. Y el otro día Gabriela contaba también que tiene incluso inflación. Claro. En este año Ecuador, incluso dolarizado, tiene un 3%, que a nosotros nos parece muy poco, pero digamos, en un régimen dolarizado también ni siquiera eso está Y logrando. el contexto internacional, porque es cierto que en el 99, cuando va hacia la dolarización Ecuador, no es el contexto actual. Digo, nosotros varias veces hablamos cómo se está desequilibrando el tema de las deudas, digo, y la moneda de reserva que tienen los distintos bancos centrales, que ya no son en dólares. Argentina es un ejemplo del último tiempo, saliendo a buscar yuanes, Claro. bueno, este préstamo con Qatar, o saliendo a buscar prestamistas que no son los tradicionales. Y ahora esta semana hay una reunión del BRICS, también planteando la ampliación del bloque y la posibilidad de utilizar monedas locales para el intercambio. Bueno, Milei, de hecho, en el 2019, un video que se empezó a difundir en estas horas, habló de la dolarización y no la recomendaba. Escúchenlo. ¿De qué se entiende por dolarización? En general se entiende por dolarización de que vos tengas el mismo esquema de sistema financiero que tenés hoy, que se llama encaje fraccionario, o sea, vos haces un depósito, el banco guarda una parte y presta la otra. Y básicamente no emitís más pesos y hay dólares. En realidad, para mí esa no es una buena idea. Porque para eso, digamos, la convertibilidad era mejor. Porque como la convertibilidad, si vos tenías una corrida, sí podías emitir pesos. Entonces tenías más grados de libertad que la dolarización. Entonces, si vos llegás a tener que el sector público te invade los bancos y obliga a los bancos a que les preste plata, vos lo que vas a tener ahí es un problema enorme, porque entonces cuando el sector público no pueda pagar, te va a defaultear, vos no vas a poder cumplir con tus depositantes, entonces va a haber una corrida y va a terminar en una gran expropiación. Digo, ¿qué fue lo que pasó también con la convertibilidad? Cambió el tono, cambió hasta el aspecto físico, Milei, ¿no? Digo, es otra persona, o es un candidato, mejor dicho, Mario. Es esto, bueno, puede cambiar. Lo que dice, de todas formas, lo que decía en el pasado de convertibilidad versus dolarización entre dos males, lo que planteaba está bien. Alguna vez tuve la suerte de dialogar con el presidente, me parece una y bastante, con el presidente Rafael Correa, y la pregunta, también le preguntaba lo mismo, y es parecido a lo que dice Rivadeneira y también a lo que decía, lo que decía Milei en ese pasado con el pelo más oscuro, que es la convertibilidad. Dentro de la pobreza te da más margen, porque la convertibilidad vos podés cambiar, primero, podés volver catastróficamente, y segundo, podés cambiar el valor de la moneda. La convertibilidad no era el 1 a 1, era la libre convertibilidad. En realidad, Cavallo incluso al final quiso cambiar algo y no pudo. Correa decía, yo le decía, usted es economista, ¿cómo no va a poder? No puedo. No se puede volver un presidente con tanta potencia, con mayoría, claro, con tanta potencia. Un toquecito apenas para hablar de Gabriela Rivadeneira, un cuadrazo, ¿no? Un cuadrazo de la fuerza de Rafael Correa, que está exiliada en México, que está perseguida, o sea, la persecución contra el gobierno ecuatoriano ni empieza ni termina. Empieza con Rafael Correa, pero no termina con él. Ella está exiliada y cuando viene acá, inclusive la ronda es un poco como está asilada, la ronda personal de la Embajada de México. Es algo es sencillo, porque es personal de civil, digo, todo bien, pero forma parte de algo tremendo. Otra vinculada a todo esto, se habla de Lenín Moreno y García Linera habla del conflicto entre Evo y Arce. Sí, viene hablando hace bastante, y García Linera está planteando que tendrían que terminar de disputar entre ellos y buscar alguna solución. García Linera llega a decir, vos lo trató de modo especialmente duro,
y descalificado le dijo traidor, etc. ¿Y qué dice él? Dice, así no vamos a llegar a nada. Y él dice, yo soy evista, dice él, no soy, digamos, evitista, ¿no? Evista, porque estoy más a favor de Evo, pero esta pelea no puede funcionar. Hay algo también para considerar, me parece, para pensarlo muy genérico, en todos estos gobiernos que tuvieron una estabilidad larga de muchos años, que es que algo también se agotó ahí. Algo pasó. Más allá del anecdotario, que es importante, el anecdotario es importantísimo. En la Argentina incluso no hay muchos, ¿cómo decir? No hay muchos atenuantes porque el peronismo perdió y perdió con Macri, ¿no? Es decir, los ecuatorianos pueden decir que los traicionó Lenín Moreno, que eso es política, en definitiva. O sea, como si hubiera traicionado, no sé, Scioli, si hubiera ganado. Sí. O si alguien dijera Humberto Fernández traicionó, digamos, este es tu problema, digamos, vos lo pusiste. En Brasil hubo un impeachment, digamos, totalmente forzado, totalmente ilegal, y en Bolivia un golpe de Estado. Entonces las situaciones son distintas, pero también en Bolivia se vuelve porque el agotamiento es menor, es diáfano, hay una mayor representación, una mayor potencia. Bueno, Rivadeneira en una charla en la semana decía, frente a una pregunta similar, que se apostó mucho al consumo en aquellos gobiernos y poca pedagogía política, es decir, poca generación de conciencia política para cuando venga la mala, digamos, ¿no? Ahora, Rivadeneira decía algo alrededor de coaliciones, decía, volver a generar acuerdos con otros espacios políticos para poder tener gobernabilidad. La pregunta hasta ahora, después de las experiencias, es, bueno, ¿esa gobernabilidad para qué? Un poco, ¿hacer qué? O de qué manera en el hacer de un gobierno de coalición se puede efectivamente convencer a la gente de que es por ahí la idea de cambio, porque si no la idea de cambio queda regalada a cualquier otro espacio, ¿no, Daniel? Sí, yo creo que por ahí hay algo interesante que planteaba Mario en este sentido de la dificultad del gran parte de estos regímenes de ir construyendo una sucesión, y quizás lo más grave, que es lo que se ve hoy en Bolivia, son estas telenovelas a cielo abierto de los conflictos internos, pero me parece que esto se vincula a la dificultad de pensar una política hecha desde arriba, ¿sí? Yo creo que en esta cuestión de las coaliciones no es, en un punto abandonado, en otro despreciado, en otro hasta buscado destruir a muchas de las organizaciones y de los tramados y los tejidos que hicieron posible estos procesos, ¿sí? A mí me parece que poder recuperar una relectura del 2001 es fundamental para entender lo que vino después, ¿sí? O sea, que es la habilitación de la primera década del siglo XXI tiene que ver con una historia de los 80 y 90 que, cuando preguntaba si narrativa o hechos, si decía los dos, en la narrativa, yo diría, de todo el campo popular, está borrada. Se hizo como un salto de los 70 al 2003, de la idea de somos los hijos de las madres, las luchas de los 70 y todas las luchas de los 80 y 90, que fueron las que hicieron posible el 2001 y la transformación de un ciclo, han quedado borradas de la memoria popular. Entonces, claro, no se sabe cómo hacer para nuevas generaciones que se suman a la militancia, no se sabe cómo se hace porque parece que la forma de hacerlo es seguir a alguien, usar la lapicera. Bueno, una de las grandes virtudes de Néstor Kirchner fue haber leído lo que estaba pasando abajo, ¿no? Bueno, Camila lo decía un poco también en su nota, ¿no? Esto que la derecha en un punto, nucleada a través de Javier Milei, esperó mucho tiempo, digo. Se formó, se bancó que le digan, no tenés idea, callate, esto no va a ocurrir. Y ahí fue conquistando a jóvenes, también a personas ya insertadas en el mercado laboral y demás, que terminaron de a poquito conformando una masa. Se reunían, se escuchaban, debatían. Digo, por ahí eso, como vos decís, en un punto como resistencia durante 80 y 90 se desconoce luego. Las batallas culturales son de mediano o largo plazo y la derecha ha dado una batalla cultural que se minimizó, se subestimó, no se la escuchó. ¿Y qué es eso? Desde la contrahegemonía, y ser contrahegemónico siempre tiene sus ventajas. Claro. Sí, por eso lo peor que uno puede hacer es este discurso cancelatorio del progresismo, que es no querer escuchar cosas incómodas para nosotros mismos. Me parece que esas cosas incómodas son las que nos pueden permitir referir. Y muchas verdades que hemos instalado, ¿sí?, en relación a la inseguridad es una construcción mediática, o los reclamos de los varones jóvenes por el sufrimiento que puedan estar experimentando en el momento de su despertar sexual es un retorno del patriarcado. Digo, es darse respuestas para todas las preguntas que ya están preplanteadas y que no nos permiten quizás pensar que algunos de nuestros supuestos
quizás son erróneos. Me interesa, Camila, del feminismo, ¿cómo ves esto también? Sí, yo creo que ahí, o sea, es un tema clave, lo venimos diciendo, o sea, no es casual que esta derecha tenga como también, como mucho encono contra los feminismos. Los feminismos han logrado acercar a la política a un montón de chicas jóvenes, que les han dado un sentido también, que han formado colectivos, que hemos construido y hemos hecho mucho. Y es cierto que hay una serie de jóvenes de la misma edad que al mismo tiempo no tuvieron esa experiencia política que fue tan intensa y tan formativa y tan alegre, ¿no? para muchas. Es cierto que eso hace un problema, lo venimos discutiendo. No es que yo por ahí no estoy de acuerdo en que no haya discusión. Digo. Por ejemplo, yo me reivindico en un feminismo antipunitivista, un feminismo que ha antipolítica de cancelación, por ejemplo. Antipolítica de cancelación, que hemos cuestionado los scratches, que hemos debatido muchísimo. Pero bueno, la verdad que son pensamientos que llevan, o sea, mucho tiempo, que requieren mucha discusión, mucha lectura, mucha formación, y lamentablemente por ahí lo que masivamente prende son por ahí cosas más inmediatas, más sencillas, de bueno, cómo resolver un problema que hay en una escuela, bueno, cancelando, sacando, corriendo. Por supuesto que eso ha tenido consecuencias, pero bueno, me parece que igualmente lo que han traído los feminismos a la política, sin duda es algo muy positivo y que hay que recuperarlo, incluso no hablando tanto, o sea, incluso sin decir que es el feminismo. El feminismo propone una idea de igualdad, una idea de libertad, por ejemplo, y de igualdad y libertad que no tenemos que abandonar. Que No, y también esa cosa fácil, ¿no? El feminismo es para las mujeres, ¿no? Se puede discutir mucho. El feminismo para el 99%, dicen algunas, el feminismo para todo el mundo, digamos. Puedo citar a Bell Hooks, puedo citar a muchas otras teóricas y feministas y militantes que hemos tratado de construir un feminismo completamente inclusivo y no esta cosa de, bueno, la exclusión, ¿no? El varón-mujer, que es un binomio que no es lo que hemos tratado de decir. Incluso si discutiéramos sobre el aborto, por ejemplo, ahora que Milei intenta volver con esta agenda y echar para atrás, desde los feminismos nunca hemos dicho que el aborto es una imposición. Tiene que ser una decisión y, por supuesto, quien no quiere abortar está en condiciones, tiene el derecho y tendrá que tener acompañamiento para no hacerlo. Entonces, este tipo también de discursos, bueno, nada, hay que traerlos, pero sí, me parece que hay un elemento muy importante y que no es menor que la militancia de Milei sea mayoritariamente masculina, aunque están intentando darlo vuelta, ¿no? En el búnker, por ejemplo, si uno miraba la foto cuando Milei habló, detrás de Milei había más mujeres que hombres. Estaba más acompañado por mujeres que por hombres, es cierto. Detrás de Milei había mujeres que hombres, pero bueno, hay que pensar, bueno, qué modelo, ¿no? Qué modelo de mujer se pone, qué modelo de familia, qué modelo de, digamos, cómo el conservadurismo aparece ahí también como una respuesta a los feminismos. Camila, gracias por haber venido, Daniel, como siempre. Me quedo con la idea de batalla cultural perdida que nos dejó ahí Daniel dando vuelta y que le ponía contenido también Camila. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más Desiguales. Hay promesa de buen fútbol. Todo lo que dejó el Mundial de Fútbol Femenino y la primera fecha de la Copa de la Liga. El domingo, cuando la fecha termina, todo lo que querés saber está en Zona Mixta. Horario especial, domingo 22:30, en vivo, televisión pública. Hasta el lunes en Coto tenés 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en yerba mate La Tranquera, leche chocolatada Sindor, galletitas Toddy y postres lácteos seleccionados. 4x3 en leche larga vida La Serenísima Tetra Brick Edge. 50% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de cervezas, gaseosas y jugos en polvo. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. ¿Quién está en Filmoteca? ¿Quién? ¿Pero cuál estará? ¿Cuál? Ahora dime su nombre. Ella Fitzgerald. Uno tiene prejuicios respecto del humor. Entonces,
¿Quién estará? Abbott y Costello. Filmoteca. Domingo. Trasnoche. Televisión pública. Últimos segundos de Desiguales. Nos tenemos que ir, Caruso. Sí, así es. Nos reencontramos mañana, 9 de la noche. Gracias, Gaby. Gracias, Artemio. Gracias, Mario. Dale. Y feliz Día de las Infancias, que veo que hay algunos Sí, muy niños bien. hoy acá atrás que vinieron con los papás a trabajar. Y hoy me Así que desearon feliz día. para los niños y las niñas que llevamos dentro, que hay que cuidarlos mucho también. Bueno, medio raro eso. ¿Por qué? Porque me da raro. Me lo dijo mi mamá. Fue por eso. Ahí tenés. Chau, hasta mañana.